estuvimos viendo, ¿cierto? Bueno, los conceptos basales de las Planner, un poco la historia, ¿no es cierto?, de cómo se fue construyendo la, la metodología, cómo Ballard y Howell llegan en el fondo a todos estos conceptos que cambian un poco la perspectiva de cómo se estaban controlando los proyectos de construcción y definitivamente los principios a los que llegaron y algunas de las conclusiones también y de los objetivos tenían mucha relación con lo que se venía trabajando desde el Lean Management aplicado a la construcción. De hecho, ahí generalmente se genera esta confusión de que Last Planner viene de Lean, pero no, se topan. Y vimos también las etapas de Last Planner, donde ahondamos mucho en el plan intermedio, ¿cierto? Vimos en los programas de fase, vimos la planificación maestra y estuvimos trabajando ahí en la planificación intermedia con un concepto que era el de las restricciones, ¿cierto? Ahí estábamos un poco. Para ir recapitulando un poquito, ya haciendo la conexión con lo último que estuvimos viendo, habíamos revisado entonces que las planes lo podíamos dividir en 5 grandes fases o 5 grandes etapas, de las cuales hemos visto 2, el should y el can. ¿Ok? El should, todo el concepto de lo que se debería hacer, donde finalmente los instrumentos que vamos a trabajar ahí o que se pueden trabajar son los programas maestros, eventualmente hay una conexión ahí con los conceptos de cartas GAN, de ruta crítica eventualmente, o de WBS, y posteriormente cómo llevamos esa planificación maestra a un programa por fases y posteriormente a una planificación intermedia donde finalmente analizábamos, ese era como uno de los grandes objetivos, analizar lo que se puede hacer, ¿cierto? Ahí teníamos todo el detalle, o sea, revisando de vuelta este diagrama, si se fijan ahí vimos como algunos de los objetivos, o sea, el milestone planning o el master plan nos tiene que definir los hitos, ¿no es cierto? Es una planificación maestra, tiene que establecer un poco la promesa del proyecto, se tienen las fases más importantes con algunas acciones y traslapos, y acá identificar el concepto de constraints no es el mismo de las constraints del plan intermedio. Acá, cuando hablamos de identificar las project constraints, estamos hablando de restricciones o condiciones más que nada de que pueda tener el proyecto en sí o en sus grandes etapas, ¿ok? Este concepto es distinto porque acá estamos preguntándonos qué es lo que necesitamos para poder ejecutar, ¿ya? Entonces, ahí siempre hago la diferencia. De hecho, si ustedes trabajan, por ejemplo, con el project en inglés, les va a aparecer ahí como constraint type en una de las columnas y ese constraint type habla de las condiciones de restricción que tienen las tareas o las actividades de los programas, si es que comienzan lo antes posible, tienen que comenzar después de una fecha, o deben terminar antes o después de una fecha. Eso también se llaman constraints en inglés, pero abocan a conceptos distintos, a pesar de que se llaman igual. Vimos el concepto del phase planning, ¿no es cierto?, la planificación por fases a través de la sesión de pool planning, ¿cierto? Vimos cómo se estructuraban, cuáles eran las condiciones en el fondo y el objetivo de este proceso, y quedamos aquí en este look ahead window, en el fondo cómo miro hacia este futuro, y voy construyendo lo que se llama el make work ready, o en la traducción creo que mejor representa esto, que es el concepto del ITE, ¿no es cierto? El inventario de trabajo ejecutable. Es todo lo que tengo listo para hacer. Ya básicamente ese es como el, el, el concepto. ¿Ya? Y ahí obviamente trabajamos con la identificación de restricciones, comprometemos, ¿no es cierto?, fechas para poder en el fondo resolver esas restricciones y llevamos cuando hablamos de un constraint log, significa que llevamos un registro de todas esas restricciones con sus fechas de compromiso y vamos evaluando cuáles son los estados, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a adentrar un poquito más en todo lo que tiene que ver con las otras etapas que nos faltan, ¿ya? Así que aquí es donde estábamos, donde estamos parados, en la parte del CAN. Nos falta un poquito que ver desde aquí, así que nos faltan algunos conceptos que terminar del look ahead o del plan intermedio, y ya vamos a seguir avanzando hacia el detalle del plan
semanal. Entonces, les puse acá algunas de las slides eh, que estuvimos viendo hacia el cierre del módulo 1, ¿cierto? Este concepto de el kit completo, que era súper importante para poder entender desde dónde venía este análisis de restricciones, ¿se acuerdan? O sea, cuando yo quiero hacer un análisis de qué es lo que puedo hacer en la planificación, tengo que lograr identificar o lograr saber, medir cuáles son todas las condiciones necesarias para poder hacer esa tarea, ¿ya? Y ese concepto del kit completo es el que nos llevaba, en el fondo, a poder descifrar qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Habíamos entendido, ¿no es cierto?, esta diferencia entre el sistema tradicional y el sistema Las Planner, donde en el sistema tradicional, ¿cierto?, nosotros estamos, generalmente pasamos de una etapa de debe a decir qué es lo que se hará sin tener mayor certeza de qué es lo que podía hacer, ¿cierto? Entonces, finalmente, el subconjunto de elementos, de tareas, llamémosle, que podía hacer, no se cruza, no se traslapa tanto, ¿no es cierto?, con lo que se hará, y finalmente el resultado de lo que se hizo es muy pequeño, ¿cierto? Eh, o, dicho también o visto de otra manera, tiene poca certidumbre de ser cumplido. Entonces, lo que pretendo hacer las planners es que de todo lo que debemos hacer, ¿cierto?, analizamos lo que se puede, y una vez identificado lo que se puede, desde ese listado de tareas, llamemos, planificamos qué es lo que se va a hacer semana a semana, ¿ok? Entonces, para eso teníamos que analizar las restricciones. Las restricciones las definimos como toda gestión necesaria para la correcta ejecución de una tarea del plan intermedio, donde hacíamos hincapié en esta palabrita que era súper importante, toda gestión. ¿Por qué? Porque las restricciones, cuando las identifiquemos, les vamos a dar un responsable, y ese responsable va a tomar un compromiso para resolverlo. Porque lo importante de el Last Planner es que nosotros resolvamos las restricciones. Resolviendo restricciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar la cantidad de tareas en estado puede, ¿ok? Eso es lo más importante. En la medida que nosotros tengamos muchas tareas que se puedan ejecutar, lo que yo puedo hacer planificando el proyecto es jalar tareas, adelantar cosas del proyecto. Por eso que siempre está este concepto de el pull, de jalar la planificación, de adelantarme a las fechas en las que nosotros estábamos estipulando que se iban a ejecutar algunas cosas, ¿ok? Vimos los tipos, ¿cierto? Que de hecho ustedes mismos muchos comentaron: materiales, maquinarias y equipos, mano de obra, temas de diseño o especificaciones, prerequisitos, condiciones de seguridad. Estos son como los temas que basalmente nosotros tenemos que evaluar como restricciones. Obviamente pueden haber subdivisiones, pueden haber algunas descripciones distintas, pero finalmente estas son las grandes áreas en las que nosotros tenemos que siempre estar mirando que se cumplan para que las tareas puedan realizarse. Y lo otro importante entender respecto a las restricciones es que cada una de estos tipos finalmente responden a las áreas de soporte en general del proyecto, ¿ya? Entonces, finalmente lo que nosotros tenemos que hacer, llevando el símil un poco, y esto se conecta con Lean, ¿cierto? El Lean viene de la manufactura de automotriz, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesitaban los japoneses finalmente? Era que la máquina no parara, o sea, que tuviésemos flujo continuo, que estuviéramos trabajando, que no se detuviera, que no hubiese problemas y que existiera una condición de mejora continua. Entonces, llevándolo un poquito a la construcción, finalmente lo que nosotros tenemos que lograr es que la fuerza laboral que tenemos, que son los últimos planificadores, son quienes hacen esa transformación de valor, son quienes ejecutan el trabajo, no se detengan en cosas que eran previsibles, ¿ok? Y todo este tipo de cosas son previsibles, en la medida que nosotros seamos rigurosos. Entonces, cualquiera de estas que falte va a detener una labor de alguno de los últimos planificadores, ¿ya? Entonces, súper importante que nosotros podamos identificar esto y que también hagamos partícipe en la reunión a esos últimos planificadores para que ellos también puedan hacer levantamiento de las restricciones. Eso es súper importante, creo que no lo había comentado en la clase pasada. Súper, súper importante el cómo llegamos a ese último planificador. Esa persona tiene información desde el terreno, desde la ejecución, que a nosotros nos sirve para poder gestionar.
Y esa información es restricciones. Jefe, no tengo material. Jefe, no me alcanza. Jefe, tenemos que hacerle mantención a algunas máquinas. Jefe, vamos a tener que contratar otra retro. Jefe, no, la cuadrilla no me alcanza. Jefe, este plano no tiene el detalle. ¿Cierto? Jefe, la prevencionista nos pidió que teníamos que instalar unas barandas acá para poder seguir trabajando, si no, no podíamos. Entonces, esa información es clave, clave. Y entonces la planificación viene se nutre de abajo hacia arriba, llamémosle, si es que vemos un poco como un organigrama de obra, pero viene desde este último planificador, esa persona que está en terreno, esa persona que está ejecutando. Ya es súper importante tener eso en mente. ¿Ya? Y bueno, acá algo bastante importante que son los niveles de la planificación con los que vamos a estar trabajando siempre en las planner, y ya lo habíamos comentado, eran tres: el plan maestro, master plan, el plan intermedio o look ahead planning, el plan semanal o weekly commitment o weekly plan, también en la traducción al inglés. ¿Ya? Y estamos aquí, estamos en el plan intermedio, ¿ok? Así que todo esto que estamos viendo es plan intermedio, y la parte de la planificación más potente. En general, los proyectos siempre se quedan controlando acá, y eso es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque cometen este mismo error, este que veíamos acá. Esto es Cartagán. Cartagán, plan maestro, se quedan aquí. Y creen que aquí lo controlan todo. Y de acá saltan a Lara. Siempre, siempre pasa. Y el trabajo más fuerte de las planners, es decir, cuando ustedes vean un equipo que diga que haga las planners, pregúntenle cómo controlan las restricciones, cómo están haciendo la planificación intermedia, y ahí se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de quién hace las planners y quién está midiendo solamente un indicador como el PPC. Esa es la gran diferencia. Aquí está el motorcito, como yo les comentaba. ¿Ok? Entonces, funciones que tiene este plan intermedio. ¿Ya? Muy, muy claro esto. Uno, va a dar forma a la secuencia y la velocidad del flujo de trabajo. Es decir, el plan intermedio es el que nos da la bajada operativa de lo que plantea el plan maestro a nivel de estrategia. ¿Ok? Entonces, súper importante entender esta secuencia, ¿cierto? Lo habíamos conversado, que podemos integrar a los subcontratistas, podemos integrar a los supervisores. O sea, tenemos que hacer ese trabajo también colaborativo para poder determinarlo. ¿Ya? Entonces, otra función del plan intermedio es que tengo que hacer match entre el flujo de trabajo y cuál es la capacidad de producción que yo tengo con mis equipos. Eso es súper importante también de ir evaluando, para que en el fondo podamos generar planes realizables, y no lo que el jefe quiere escuchar, dicho de una manera muy coloquial, pero que pasa mucho en la hora. ¿Ya? Tenemos que planificar lo realizable, si no, no sirve de nada, nos estamos mintiendo gratis. ¿Ok? Otro objetivo súper importante: mantener un ítem abultado. ¿Qué significa un ítem abultado? Que ojalá tengamos muchas tareas con la condición de puede. Es decir, que no tengan restricciones pendientes de resolver, porque una restricción pendiente de resolver no me va a permitir en el fondo ejecutar esa tarea. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que discutir y desarrollar los métodos para poder ejecutar ese trabajo. Y acá vamos tomando niveles de detalle más específicos que los que están en el plan maestro. ¿Ok? Por ende, el plan maestro se descompone en paquetes de trabajo. ¿Ok? Paquetes de trabajo y operaciones que van a hacer las tareas que nosotros le vamos a ir controlando a los equipos. ¿Bien? Y otra actividad que tiene que ocurrir también en el plan intermedio es que, como estamos desglosando la planificación, también tenemos que cumplir con que esa información suba hacia el plan maestro para que nuestro plan maestro también se vaya actualizando, ya sea por atrasos o por adelantos de obra. Obviamente, la primera etapa o el primer proceso que tenemos que entender del flujo de las planners es que existe un plan maestro, ¿cierto? Y ese plan maestro lo que va a hacer es que va a secuenciar, ¿no es cierto? Y vamos a dimensionar el trabajo de lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces siempre uno trabaja los planes maestros con lo que está actualmente ocurriendo y un forecast, ¿ya?
Y en la medida que vamos actualizando esa información del plan maestro, vamos a entender qué es lo que se viene para poder entrar en la etapa de plan intermedio, ¿ok? O sea, yo siempre parto desde un plan maestro y tomo lo que está a nivel de forecast o lo que se viene en la ejecución para poder empezar a trabajarla a nivel de plan intermedio, ¿ya? Y con esa información, en la parte de plan intermedio, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar eh, el detalle, ¿cierto?, de esta planificación intermedia, y eso lo podemos trabajar a través de una planificación de fases con una pull session, o también lo otro que tenemos que hacer es un proceso que se llama en inglés screening, que básicamente es la detección de las restricciones, ¿ya? Así que cuando alguna vez lean algo en inglés y hablen del screening, están hablando básicamente de que ustedes tienen que mirar las restricciones, la identificación de restricciones. Ese es el proceso. En la medida que nosotros identifiquemos restricciones y sepamos qué es lo que tiene restricción pendiente y qué es lo que no, vamos a identificar un ítem, ¿cierto? Todo esto entonces, toda esta etapa forma parte del plan intermedio, y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a dimensionar nuevamente el trabajo de lo que podemos, ¿ya? O sea, vamos a entender qué es lo que podemos hacer para poder entrar en una etapa de plan semanal, ¿cierto? Fíjense, los 3 niveles: plan maestro, plan intermedio, plan semanal. Aquí vamos detallando qué es lo que está pasando. Y en ese plan semanal yo puedo empezar a definir qué es lo que se hará, ¿no es cierto?, en ese corto plazo, y ya entro en una etapa de producción, es decir, que ya el equipo tiene que ejecutar lo que estamos planificando, obviamente con un input de los recursos, ¿cierto?, para la producción, recursos tanto de materiales, de mano de obra, insumos, ¿no es cierto?, y el trabajo completado, es decir, lo que resulte del proceso de producción me va a entregar a mí algunos indicadores, ¿cierto?, que se analizan al final de cada una de las semanas, indicadores importantes como el PPC, ¿ya? Porcentaje de plan completado, algunos lo pueden conocer como PAC, porcentaje de actividades completadas, y las CNC, causas de no cumplimiento, o en algunos lados, en Perú sobre todo, le llaman causa de incumplimiento. Es lo mismo, ¿ok? Y obviamente con eso tenemos que ir analizando acciones de mejora para no repetir nuestros errores. ¿Ok? Esto es un diagrama del proceso de planificación, las planes. ¿Ya? En el plan maestro, desde la metodología, siempre se plantea un plan muy estratégico, un plan que no tiene gran nivel de detalle, ¿ya? Que más básicamente marque las etapas principales de la obra, ¿ya? O los hitos principales de la obra. ¿Para qué? Para que después los equipos vayan poco a poco, finalmente, vayan desglosando o detallando más la planificación, y ese desglose va asociado a que en el fondo yo no puedo planificar algo con detalle a tan largo plazo. Ese es como un poco el argumento detrás, ¿cierto? O sea, difícilmente puedo ordenar una secuencia de equipos de aquí a 3 meses, porque no sé si voy a tener certidumbre de eso. Entonces, la premisa de la metodología es: anda detallando de a poco, porque tienes que ir haciendo todo con la mayor cantidad de certeza posible, ¿ok? Esa es la premisa. Por ende, un plan maestro es algo más a grosso modo, y en el plan intermedio utilizamos herramientas para empezar a detallar el trabajo, y ese trabajo, esas secuencias, que son más detalladas, son más finitas, las vamos analizando si es que las podemos ejecutar, ¿ya? O sea, si es que no tienen alguna restricción. Y ese es el elemento fundamental, digamos, del plan intermedio. Ahora, eso muy explicado desde la teoría. Ahora, en la operativa, lo que te va a pasar, probablemente, es que tu plan maestro va a estar representado por una carta Gantt. Entonces, con lo que vas a tener que luchar un poco es con los conceptos de WBS de las cartas Gantt. ¿Por qué? Porque las cartas Gantt pueden venir a niveles de detalle, a veces llegan a niveles bien específicos. Si ese es el caso, igual tengo ahí algunas slides para poder trabajar eso, pero si ese es el caso, eventualmente podrías no seguir detallando ese plan, y más que nada ir ajustando los tiempos en un plan intermedio. Casi siempre pasa que el nivel de planificación del plan maestro igual se puede desglosar en tareas que van
van definiendo de mejor forma la secuencia constructiva o la secuencia de coordinación de los subcontratos o de los equipos. Y eso es lo que pasa a ser plan intermedio. Y a eso le reviso si es que tienen restricciones o no. Quiero ahora llevarlos un poquito ya a temas más terrenales, más concretos, más allá de lo conceptual, que me gusta discutirlo harto porque creo que ahí también está como la base y el entendimiento. Y lo hago porque en verdad me ha tocado recibir muchas veces como el comentario de, o cuando yo pregunto, oye, ¿están haciendo las planners? Sí, hacemos las planners y tenemos las planillas de las planners. Y finalmente las planners como que pasa a ser llenar una planilla de Excel. Y eso es las planners, esa es la metodología. Y después uno empieza a hacer más preguntas y se da cuenta que no están haciendo nada de lo que dice la metodología, más, y se están ocupando más de la forma de trabajo, de la forma en cómo llevarlo. ¿Ya? Y esa forma es muchas veces llevar una planilla, ¿no es cierto?, que tiene algún formato definido, etcétera, etcétera. Pero muchas veces pasa eso, que nos perdemos en las obras y nos olvidamos de las bases conceptuales, de lo que estamos buscando, de los objetivos, y nos empezamos a enredar más en que, no, es que hay que llevar una planilla con este formato, que cómo lo llevo, que la cuestión, bueno, en fin. ¿Ya? Ahora lo voy a bajar a la planilla, a lo terrenal, ¿ya? Para que vayamos viendo cómo bajamos todos estos conceptos que hemos estado conversando, ¿ya? Entonces, si hablamos de un plan intermedio, ¿qué se le ocurre que va acá? Ya, de partida aquí me huele que hay 3 semanas, ¿no es cierto? Entonces podrían ser los días, y estas son las semanitas, ¿cierto? Y por acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el desglose de las tareas de alguna actividad de un plan maestro, ¿cierto? Tenemos que ejecutar, qué sé yo, el piso 1, tenemos que empezar a trabajar en el área A, tenemos que empezar a trabajar en los subterráneos, cualquier actividad de plan maestro, ¿ya? Que se venga a nivel de planificación y que vamos a empezar a desglosar en actividades para las semanas siguientes. Entonces, acá estamos viendo la planificación a 3 semanas, o un 3-week look ahead, ¿ok? También se le llama así. Vamos a tener los listados de las tareas, ¿cierto? Que vamos a ir mapeando en los desgloses de trabajo. Ahí no puse ningún nombre porque la idea es que lo entendamos como más el concepto del tablero que otra cosa. Y obviamente algo que se utiliza mucho para poder hacer los controles de estas tareas son las fechas de inicio, las duraciones y las fechas de término. Si queremos llevarlo a alguna especie de formato donde se ubican en el fondo la ejecución y los días de cada una de estas tareas, podemos asumir que se van pintando algunos cuadritos o vamos poniendo post-it en el muro donde está la ejecución, ¿ya? De cada una de estas semanas. Aquí obviamente el sábado y el domingo no estamos trabajando, así que no se planifica nada para esos días, ¿ya? Esto es una manera sencilla de llevar un plan intermedio con los equipos. Y esto lo pueden llevar en planillas de Excel, lo pueden llevar en una bella room, en su sala de reuniones de planificación, o obviamente vemos algunos que estamos tecnologizando y digitalizando estos procesos y hay plataformas para poder obviamente llevarlo y coordinar de mejor manera los equipos, en fin, ya, o sea, los caminos, muchachos, hay muchos. Así que, en verdad, ustedes siempre van a tener que buscar la mejor manera, la mejor herramienta que se les acomode, ¿ya? Yo he visto de todo. Así que. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué le faltará a esto? Porque si estamos hablando de plan intermedio, ¿tiene todos los elementos este formatito que estamos viendo? Imaginemos que este es el muro con el que estamos en una sala de reuniones, nosotros nos toca ir a hacer asesoría, y no entendemos bien aquí, queremos entender bien cómo están trabajando los equipos, y tienen esto en el muro, imagínense, tienen esto, y ustedes tienen que saber, a ver, qué nivel de las planas tiene este equipo. ¿Qué nos falta? Faltan los responsables, que es lo más importante de la metodología. Nosotros tenemos que generar compromisos con los responsables de las tareas, que son los últimos planificadores, por eso la metodología se llama último planificador. Entonces, algo súper importante que nos falta aquí, cuando estemos trabajando, es definir responsables. ¿Quiénes son los responsables de cada una de las tareas que se vayan a ejecutar? ¿Ya? Y esos responsables pueden ser los subcontratistas o supervisores. Yo les decía,
¿no es cierto? Les comentaba la vez pasada que la metodología viene desde dos investigadores que son estadounidenses, entonces el mercado de construcción estadounidense trabaja con una figura distinta quizá a lo que se ve en Latinoamérica, y está este General Contractor, este GC, que tiene todo subcontratado. Por ende, para Estados Unidos, en el fondo, o para las constructoras de Estados Unidos, súper importante todos estos elementos y todas estas reuniones para los subcontratos. Súper importante, ¿ya? Porque para ellos son los últimos planificadores. Así que esto, clave, no se lo olviden nunca. Responsables, tienen que definir responsables para las tareas, ¿ya? Sin duda que acá podríamos agregar, por ahí lo dijeron, los porcentajes de avance, obvio, sí. Y también eso va de la mano con las cantidades o los volúmenes de obra que puedan incluir cada una de estas tareas. Sin duda, también son elementos súper importantes que pueden apoyar a ese proceso de planificación. Sin duda, ¿ya? Sigue bien. ¿Y qué otra cosa? Bueno, obviamente, si es que ya tenemos responsables, podemos seguir esta regla que plantea la pool planning, que cada responsable en el fondo está con algún color, o cada subcontratista con un color, para poder entender cuándo entra uno, entra otro, ¿no es cierto? Así que eso siempre ayuda a tener gestión visual. Ese es el concepto, gestión visual en la planificación, ¿ya? ¿Y qué nos faltaría acá? Restricciones. Esto no es más que un plan de trabajo que pueda haber hecho cualquier persona, cualquier equipo, y no necesariamente algo que sea representativo de las planes. Así que ojo siempre con eso. No porque estemos detallando algo, necesariamente estamos haciendo las planes, así que uno tiene que saber identificar bien cuáles son todos los elementos que faltan. Y uno de los más importantes, si es que estamos hablando de un plan intermedio, es que los equipos lleven un control de las restricciones. ¿Ya? Esto lo planteé como un ejemplo de una manera de llevar las restricciones, imaginándonos que estamos en un tablero, en una pizarra gigante, en una sala de reuniones, y las restricciones pueden ser algunos post-its rojos que vamos a ir dejando acá. A veces los post-its se dejan aquí mismo en la tarea. Hay varias maneras, la verdad, insisto. Los mecanismos con los que pueden controlar son muchos, y ustedes los pueden ir acomodando a sus equipos. Hay que probar qué es lo que mejor funciona en las dinámicas. ¿Ya? Por eso que el proceso de implementación en las planes no es trivial, ¿ya? Pero obviamente acá estamos en el step 1, que es entender la metodología. Obviamente después uno ya pasa a las etapas operativas. Pero me gusta poder abordar ambas partes porque creo que es importante que ustedes vayan entendiendo también eso. Eh, la bajada de la teoría a la práctica, de verdad que hay un mundo, así que, y creo que por eso estoy aquí también, y Juan Francisco me invita a estos cursos porque tengo mucha experiencia viendo implementaciones y nos ha tocado ver harto de todo. Así que bueno, esto ya yo diría que sí es un plan intermedio de las planes porque hay restricciones, hay responsables identificados, están las tareas detalladas, hay una secuencia, eso está bien, ¿ok? Bien, esta otra manera de verlo, en el fondo, más como en una línea de tiempo para entenderlo conceptualmente. O sea, voy planificando y tengo aquí las semanas que estoy mirando hacia adelante. En esas semanas hay tareas que van a marcar una secuencia, pero obviamente esas tareas dentro de la secuencia pueden tener algunas restricciones que tenemos que resolver. Entonces, siempre este concepto de estamos detallando nuestro trabajo, estamos asignando responsables, secuencias de trabajo y viendo qué es lo que nos falta para poder ejecutarlo. Y obviamente lo que va a salir como resultado posterior a este ejercicio es un plan de compromiso de una semana. Y obviamente ahí entramos con lo que primero es lo que esté en la semana siguiente, probablemente va a ser lo que tenemos que evaluar para la ejecución, ¿cierto? Y el objetivo es que lo que empecemos a comprometer para nuestro plan semanal no tenga restricciones, obviamente. Ese es siempre el objetivo, ¿ya? Y acá les puse un ejemplo de una planificación maestra de una empresa. Esto es Excel. Eh, y si se fijan, es parte de lo que estábamos viendo. ¿Ya? La empresa es Graña y Montero, una de las más grandes de Latinoamérica, que es peruana. Bueno, ya no se llama Graña y Montero, cambiaron el nombre porque tuvieron algunos problemitas por ahí,
hace un par de años, y ya no se llama Graña y Montero. Pero el grupo Graña es muy conocido y se fueron pioneros también en toda la implementación de las planners en general y de Lean Construction en Perú y en Latinoamérica, así que muy buenos ejemplos a seguir. Y acá tienen un 4-week look ahead, están en la semana 11, ¿cierto? Y ahí van viendo cuál es la semana actual, cuáles son las semanas que se vienen hacia adelante con las planificaciones de cada uno de las tareas que fueron detallando. Entonces, las tareas de cierto nivel vienen de un plan maestro que trabajan en proyecto o trabajan en primavera, ¿ya? Y esas se toman, se pasan a estos archivos de Excel y en estos archivos de Excel se empiezan a detallar. Y se dejan los detalles para poder después entender cuáles son los metrados, como le llaman en Perú, o los volúmenes, ¿ya? Metrado es una palabra un concepto muy de Perú, pero básicamente son los volúmenes de obra, ¿ok? Entonces, en base a esos volúmenes también uno puede entender cómo se reparten en la planificación, ¿ya? Así que eso es súper importante. Por eso que están estos numeritos acá. Estos numeritos marcan en el fondo el volumen que se tiene que hacer por día. Y eso se utiliza bastante. Están las fechas, ¿no es cierto? Así que están como todos los elementos que estamos viendo de la planificación intermedia, ¿ya? Faltaría aquí lo de las restricciones, pero creo que me comí ahí el corte, porque creo que estaban por este lado. Acá hay otro ejemplo del control de restricciones, por ejemplo. O sea, yo les mostraba una especie de diagrama, ¿no es cierto?, donde las restricciones se están poniendo acá al costado, pero la verdad es que muchas veces esas restricciones también pasan a ser un log propio de control. Entonces, esto es una planilla de control de restricciones. Están los números de restricciones, están identificados quiénes las solicitaron, también se identifica quién es el responsable, ahí están las iniciales de las personas, eh, cuál es la actividad del look ahead a la que está conectada. ¿Por qué? Porque a esa actividad es la que se está restringiendo, ¿ok? ¿Cuál es el tipo? Y acá también están los tipos marcados con un código. Eh, ¿Para qué sirve en el fondo clasificarlas por tipo? Porque después uno puede entender dónde, con diagramas de tortas, dónde se están concentrando la mayor cantidad de restricciones, es decir, cuál es el área de soporte donde estamos teniendo más problemas, ¿ya? Están las descripciones de las restricciones, ahí si alguno no alcanza a leer, por ejemplo, realizar la instalación de cámaras de vigilancia en obra, eh, definir subcontratistas de albañilería armada, Casa Prado, respuesta del proyectista por la mayor tensión de muros anclados del tercer anillo RFI número 126. Las RFI, o los requerimientos de información, también son restricciones que tenemos que mapear, ¿ya? Y están las fechas para cuando se requirieron, ¿ya? O sea, esta persona pidió que se resolviera para esta fecha, pero la fecha en la que finalmente se compromete el responsable es otra, puede variar, ¿ya? Así que el que manda ahí es el responsable tiene que decir, ya, mira, ¿sabes qué? Es una cuestión de venta, perdón, es una cuestión de compras, eso es lo que veo yo, me puedo comprometer a tener esto resuelto para, qué sé yo, 2 semanas, pero ojalá siempre la fecha de compromiso de esa restricción sea antes de la ejecución o del inicio de la ejecución de esa tarea. Por eso es que miramos a 3 o 4 semanas o 6 semanas hacia adelante, porque dado lo que se viene a 6 semanas, yo tengo un espacio de 6 semanas, o de 4 o de 3, para resolver todo antes de. ¿Se entiende? Eso es lo que yo gano con un Lucas Gem. Si yo planifico a 6 semanas, yo ya sé específicamente el detalle de qué es lo que se viene, por ende puedo evaluar si tengo todo, y si no, lo gestiono. ¿Ya? Entonces ya tengo todo gestionado para que en 2 semanas más, o 3 semanas más, o 4 semanas más, esas tareas se ejecuten tranquilamente. ¿Ya? Entonces voy abarcando rangos de tiempo más acotados, porque ahí tengo control, tengo capacidad de gestionar. Hay certidumbre en que eso va a ocurrir. Si yo me pongo a gestionar cosas para tareas que vienen en 4 o 5 meses más, difícilmente. ¿Ya? Por eso que se hace este proceso. Y acá hay un ejemplo de control, y acá lo ponen en alguna especie de vista, timeline de cuándo se ejecutan, y obviamente los estados, ¿ya? Así que estos son ejemplos reales de cómo se trabaja una planificación intermedia, ¿ya? Y acá hay una pregunta que
que yo creo que no es para nada trivial, digamos, y probablemente es donde se generan las confusiones muchas veces de el plan maestro y cómo si viene muy detallado y cómo hasta dónde llego con el detalle del plan intermedio, del Lucas Head, en fin. Entonces, es una pregunta súper, súper válida, ¿ya? Entonces, para entender hasta dónde detallo el plan intermedio, hay que entender un concepto que se llama unidad de producción, ¿ya? Entonces, acá lo importante, esto se va a conectar también con con los indicadores de plan semanal y lo que vamos a comprometer a nivel de la semana. Entonces, una frase que rescato es que eh, en los planes, dado planes de calidad en el fondo, un PPC alto siempre va a corresponder a hacer el trabajo correcto, dado los recursos que tenemos. O sea, como finalmente siempre tenemos que lograr hacer más con los recursos que tenemos. Tenemos que ser mucho más eficientes o productivos con el trabajo que vamos comprometiendo semana a semana. Eso es lo que se va finalmente a representar a través del PPC, ¿ya? Entonces, para poder tener esos planes de calidad, finalmente tenemos que entender muy bien cuál va a ser la unidad de producción que identifiquemos y cuáles son los recursos que necesita esa unidad de producción para realizarse, ¿ok? Entonces, una unidad de producción, eh, en primer lugar, o la asignación también se le llama, la asignación o la unidad de producción. Recuerden que la asignación es como la tarea que vamos a estar dándole en el fondo a los equipos. Esa tarea debe estar bien definida, ¿ya? O sea, no puede haber ambigüedad en el alcance, porque si no va a ser muy difícil evaluar si lo hiciste o no lo hiciste, ¿no es cierto? Así de sencillo. Así que tiene que estar bien definida. Otra cosa, que tiene que coincidir con la secuencia de trabajo correcta, es decir, que tiene que estar dentro de la secuencia o bajo este concepto que se utiliza mucho en construcción, que es la constructibilidad, ¿ok? Entonces, las tareas tienen que estar, o las unidades de producción tienen que estar de acuerdo a el proceso constructivo y la estrategia de construcción, ¿ya? Eso, por ejemplo, en el caso peruano que yo les comentaba de los trenes de trabajo, funciona perfecto porque el tren de trabajo lo que hace es que identifica una unidad de producción que tiene un monto, una cantidad, un volumen de trabajo bastante bien definido y aparte de eso, es algo que se enmarca dentro de la ejecución que pueden hacer los equipos en un día y marca la secuencia de constructiva de ejecución, la estrategia de ataque que tiene la obra. Entonces no tenemos a todos los equipos desordenados, sino que los equipos van haciendo casi que una coreografía en el proyecto. Entonces, súper importante que las unidades de producción estén dentro de una secuencia de trabajo correcta. ¿Ok? Otra cosa súper importante es que las unidades también deben tener cantidades correctas de trabajo, ¿ya? O sea, también tenemos que ir acomodando en el fondo el volumen que va a abordar esa unidad de producción, dado los recursos que tenemos, porque los recursos son limitados, eso siempre lo tenemos que tener presente, ¿ya? Y que el trabajo tiene que ser práctico o sensato, o sea, tiene que ser algo que se pueda eventualmente ejecutar, ¿ya? Esas son las condiciones para nosotros poder tener una buena unidad de producción identificada en la planificación. Entonces, a esa unidad es la que tenemos que atacar cuando estemos trabajando en los planes intermedios, ¿ya? Ejemplos sencillos, cuando se habla muchas veces en edificación en altura, los muros y losas son parte de los procesos como repetitivos que se generan en las obras gruesas. Una estrategia muy sencilla y que siempre se utiliza es que tanto las plantas de muro como las plantas de losa se dividen en secciones de trabajo o ciclos de trabajo o sectores de trabajo. Estoy viendo qué otro nombre con qué otro nombre lo he visto. Creo que con eso. Entonces, esos ciclos de trabajo, en el fondo, son metas de producción que tienen los equipos para un día, para 2 días, o dentro de una semana tienen que hacer tanta cantidad de ciclos. Eso nos permite concentrar este concepto de unidad de producción. Y eso puede ser después también en la losa, otro pedacito de la losa, otro tramo, ¿no es cierto? Y eso va a tener una secuencia constructiva también en los edificios, por ejemplo. Entonces,
Eso es parte de definir una buena unidad de producción, ¿ok? Y esa unidad de producción es la que nos va a servir para nosotros poder, en el fondo, empezar a construir también ese plan semanal, ¿ok? Entonces, hasta ahí es donde nosotros deberíamos poder detallar finalmente nuestra planificación intermedia, ¿ya? Y a lo que deberíamos evaluar también si es que tiene restricciones o no, ¿ok? Entonces, nos pasamos al weekly plan, a lo que haré. Entonces, yo ya identifiqué las restricciones, yo ya estudié todo lo que tenía que ver con el ITE, sé cuáles son las tareas que puedo hacer, cuáles son las que no puedo hacer, tomo todas las que puedo hacer y ahora tengo que decidir qué hago, con qué trabajo, qué comprometo. Vaya, vamos. El plan semanal no tiene más que nada que el objetivo de definir qué es lo que vamos a hacer dentro de la semana, pero es algo que no se impone, es algo que comprometen los equipos. O sea, los responsables tienen que ser capaces de decir, ok, para esta semana yo logro hacer esto, logro producir esto. Y se compromete y hay un trabajo de nuevo desde la colaboración de los equipos con el último planificador para decir, este le va a ser el plan de trabajo. Y uno tiene que saber gestionar muy bien y entender cuál es la capacidad que tiene el equipo y cuál es la carga que le estoy dando. ¿Ya? Ese análisis es clave en el plan semanal. ¿Ok? Y ahí se van a definir obviamente los días en los que vamos a ejecutar y todo eso. ¿Ok? Entonces, cada una de estas tareas que nosotros vamos a dejar para este plan semanal se va a transformar en un compromiso. ¿Ok? Y los equipos van a comprometerse con un volumen para la semana o con un porcentaje de obra, o sea, respondiendo un poco a lo que estábamos diciendo de la unidad de producción. O sea, la unidad tiene que estar bien determinada, no puede haber ambigüedad en el alcance. Bueno, para el plan semanal, lo que se va a hacer en la semana tiene que seguir la misma regla. Tenemos que saber muy claro a qué es lo que se están comprometiendo, ¿ya? Entonces, ahí lo mejor es que lleven controles de volúmenes de obra. Eso es lo mejor siempre. O sea, ahí no hay discusión. Si ustedes saben cuáles son los volúmenes que tienen comprometidos para la semana, perfecto. Súper fácil después entender si es que cumplieron o no cumplieron. ¿Ok? Entonces, dado en la construcción de este plan semanal, lo que vamos a poder obtener después de que se ejecute, porque acá terminamos y cerramos y planificamos, cada uno sabe lo que tiene que hacer y, amigo, a producir. Vamos que nos vemos al cierre de la semana y vemos qué hicieron y qué no hicieron, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llegamos. Una vez que llegamos a cerrar la semana, uno de los indicadores propuestos por las metodologías es el famoso PPC, porcentaje de plan completado, ¿ya? O también se le conoce como PAC, porcentaje de actividades completadas, lo mismo, ¿ya? Es el otro nombre con el que se le conoce. En inglés es exactamente igual porque es Percentage Plan Complete, así que estamos en la misma. Los otros conceptos sí en inglés cambian, pero al menos el indicador acá es lo mismo, PPC o PPC. ¿Qué es el PPC? Algo muy, muy importante. Es un indicador de confiabilidad, no es un indicador de avance. Solo demuestra el compromiso de los equipos. Mm, Demuestra cuán confiables son, más que nada, más que nada. Ya. ¿Por qué? Porque la definición es la que nos da esa respuesta. Y la definición del PPC, es decir, cómo se calcula, es de la siguiente manera. Número de tareas o compromisos, me gusta más la palabra compromiso, de hecho la voy a cambiar mejor, pero número de tareas realizadas o compromisos realizados, ¿ok? Versus número de tareas o compromisos eh, comprometidos para la semana, o totales también. Entonces, para esta semana teníamos que hacer 10 tareas. ¿Cuántas se lograron ejecutar? Dado el compromiso que teníamos. 7, ok. 70% de tu PPC. ¿Sí? Peor aún, teníamos que completar 10 tareas. Completamos todas las tareas al 90%. O sea, básicamente de lo que teníamos que hacer del plan, avanzamos un 90%, que no es malo. Bueno,
¿Cuánto vale el PPC en ese caso? 0. 0, porque ningún compromiso se cumplió. ¿Avanzaron? Sí, avanzaron, nadie te lo discute. Y avanzaron un 90%, que es harto, pero no terminaron y no cerraron ninguno de los compromisos. Por ende, 0. Entonces, el indicador habla de la confiabilidad del equipo, no del avance. Ustedes pueden tener avance sin problema. Un PPC 0 no significa que avanzaron 0. Significa que son pésimos para planificar. Tienen muy mala confiabilidad. Lo que dicen que van a hacer, no lo logran hacer. Eso me dice el PPC. ¿Ya? Entonces, un PPC 0 no es, oye, es que no hizo nada la obra. No, 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 no. Viejo, detente. No estoy diciendo que la obra no hizo nada. Estoy diciendo que la obra no logró cumplir sus compromisos de tareas. Los tipos avanzaron, estuvieron trabajando, no es que hicieron nada, pero no lograron cerrar los compromisos. ¿Ok? O sea, un PPC 1 es el 100% de avance. No, es el 100% de los compromisos. Pero la verdad es que PPC 100 casi nunca hay. El PPC 100, uno podría decir que, claro, se cumplió con todos los avances que teníamos que hacer, pero saquen la palabra avance, no va junta con el PPC, porque de verdad que lo van a malinterpretar siempre. Saquen siempre esa palabra del PPC. Nunca asocien el PPC al avance de la obra. Nunca. Nunca, nunca, nunca. El PPC habla de la confiabilidad del plan de trabajo. Para medir avance, tienen otras herramientas. Pueden medir, pueden utilizar herramientas como el Project o el Primavera, que básicamente lo que hacen es que utilizan 3 criterios de cálculos de porcentaje de avance. Utilizan el tiempo, pueden utilizar el tiempo o la duración de las tareas, pueden utilizar el costo de cada una de ellas o pueden utilizar la cantidad de horas hombres que tienen asignadas. Y ahí ustedes pueden calcular el avance. Esas son las maneras que en cómo pueden calcular el avance. Ahí lo tienen. Si quieren analizar los porcentajes, los pesos de cada una de esas tareas, ¿ya? Pero para el PPC, 100 significa que hicieron todo lo que se habían comprometido a hacer, ¿ok? PPC 0, no lograron completar los compromisos, puede que hayan avanzado, sí, sin duda, pero los compromisos es lo que nos importa, las tareas ejecutadas en su 100%, ¿ya? El PPC no es 0 o 1. El análisis del compromiso realizado sí es binario. Fíjense. Y por algo les puse esto. Tengo todo mi listado de actividades con las fechas o los días en los que se van a ejecutar. Acá están divididos mañana y tarde, ¿no es cierto? Está bien detalladito este plan. Fíjense lo que tenemos acá. O porcentaje de actividades completas. De estas 18 tareas, lo que vamos a hacer es que aquí sí vamos a hacer un análisis, para el PPC, vamos a hacer un análisis binario. ¿Qué significa eso? Que es, o lo hiciste o no lo hiciste, ¿ya? Entonces, tenías que poner los fierros de vigas de losa del piso 1 del sector A. ¿Pusiste todos los fierros y vigas y losas del piso 1 del sector A? No, jefe, puse la mitad. O sea, el tipo avanzó. No es que no hizo nada, avanzó, pero no logró el compromiso. El compromiso era poner todo, ¿cierto? Entonces, PPC 0. O esa tarea aporta 0 al PPC. Así vamos evaluando, ¿ya? Pero el indicador, ojo, cuenta cuántas realizaste versus el total. Por ende, el indicador va a ser un porcentaje que está entre 0 y 100. Ya no es 0 o 100. O sea, yo puedo tener un PPC del 60, a eso voy. Puedo tener un PPC del 40, del 30, del 55. ¿Ok? Porque para calcular el indicador yo cuento todas las que realicé 7, y las totales eran, qué sé yo, 18, ¿se entiende? Pero claro, el análisis de si se hizo o no se hizo el compromiso, efectivamente es 1 o 0 o sí o no, ¿ya? Absolutamente. ¿Ok? Bueno, y ahí está el cálculo, claro, 89. O sea, se hicieron 16 de 18. 16 sobre 18 me da el 89%. Ese es el cálculo. Así que siempre hablen de confiabilidad. Confiabilidad, así de simple. Eso es lo que estamos midiendo, la confiabilidad del equipo. Si aumentamos la confiabilidad del equipo, estamos mejorando nuestro poder de planificación y por ende vamos a empezar a mejorar nuestra ejecución.
¿Por qué? Porque a lo que estamos aspirando es a poder producir más de lo que me está planteando mi planificación, ir ganándolo, ¿cierto? ¿Cómo entran los volúmenes de trabajo acá? Yo perfectamente podría acá decir, los fierros y vigas y losas del piso 1 del sector A, resulta que el volumen en nivel de fierro son 2.500 kilos. ¿Cuántos instalaste? No, instalé 1.800. No llegaste a tu compromiso a nivel de volumen era 2.500 y llegaste a 1.800. Cero. Esa tarea es cero para el PPC. ¿Se entiende? Teníamos que hacer el concreto de las vigas del sector B, ¿no es cierto? Las vigas del sector B eran 30 cubos de concreto. ¿Cuántos instalaron? Jefe, alcanzamos a instalar 27. ¡Wow! Bastante cerca. Pero no lograron el compromiso. PPC cero de nuevo. O sea, yo siempre recomiendo que vayan midiendo contra volúmenes porque es lo más cómodo. Este es el indicador más importante con respecto a la metodología, el que más se conoce, es el que plantea la metodología, pero yo le voy a presentar varios indicadores más que complementan un control bueno de planificación y hay mezcla, la verdad. Ahí les quiero presentar algunos que les van a servir, que no son 100% puristas de Last Planner, pero van complementándose muy bien. Así que eso creo que les va a ayudar un montón, ¿ya? Pero bueno, problemas con el PPC. Problemas que pueden ocurrir. Uno, pocos compromisos en la semana. ¿Qué significa eso? Si yo comprometo pocas cosas para la semana, puedo generar PPC medios falsos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que puedo tener 100%, ¿ya? Es raro el 100%. No ocurre. Entonces, una buena alerta de que estamos haciendo algo mal es que tengan ustedes 100% en el equipo. Si los equipos hicieron todos los compromisos que tenían que hacer, o se comprometieron muy poco, ¿ya? Entonces, siempre duden de un resultado de PPC del 100%. Generalmente está asociado a que pocos compromisos en la semana, ¿ya? Así que ahí clarito lo del PPC del 100%. ¿Qué más? Otros problemas que pueden ocurrir. Plan demasiado exigente y poco realizable. O sea, si efectivamente nos comprometemos a mucho más de la capacidad que tiene el equipo, eventualmente vamos a tener siempre PPCs bajos, ¿ok? Entonces ahí también uno tiene que ir entendiendo y ir equilibrando si es que estoy comprometiendo de acuerdo a la capacidad del equipo, ¿ya? O el equipo, y ahí podríamos eventualmente ir a mirar los rendimientos en niveles de volúmenes para poder sacar esa conclusión, sin duda. Ahí voy a ver cuánto está produciendo el equipo, si produce más o menos lo que a nivel de estudio mercado uno conoce que es lo que produce una cuadrilla, o lo que debería estar produciendo la obra, o está arriba, está abajo. Uno igual siempre tiene que tener eso bastante claro para poder en el fondo ir ajustando bien esto. O sea, si un equipo está produciendo lo que se produce en promedio en general, cualquier cuadrilla, y estamos teniendo PPCs de muy, muy, muy bajos, entonces tenemos otro problema. ¿Ya? Entonces, pero está bien eso, porque al final nos van saliendo alertas. Y uno, porque problemas hay siempre. Las obras nunca están libres de problemas. Entonces, vamos buscando por dónde. Eso es lo importante de esto. ¿Ya? Y lo otro, el bajo cumplimiento. Bajo cumplimiento, como les decía, puede deberse a que, y por eso que es bueno sacar la palabra avance del PPC, porque un bajo cumplimiento no necesariamente es que avanzaron poco. Bajo cumplimiento se puede deber, por ejemplo, a que hicieron otras tareas y no se dedicaron a hacer las tareas que estaban en el plan de la semana, que ocurre bastante. ¿Ya? Hubo un cambio de prioridad, se desordenó el equipo, se fueron a trabajar por otro lado y avanzaron en muchas cosas en la semana, pero nada de lo que se habían comprometido a hacer. Eso también puede representar un bajo cumplimiento. ¿Ya? Entonces, si yo tengo bien alineado mi equipo, si tengo bien organizado también a mis profesionales de terreno, a mis áreas de soporte, esto es en lo que me debería concentrar, en este plan, no en otras actividades, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas siempre, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no cumplimos con algún compromiso? ¿Qué pasa cuando no lo logramos? ¿Qué pasa cuando nos falta un poco? Tenemos que hacer análisis de las causas raíces, ¿ya? Y esta es la parte que a todos parece que les da les da pereza, perdón, se me salen mis chilenismos, y les da pereza hacerlo, eh, eh,
cuesta, ¿no es cierto? A veces los equipos no se dan el tiempo para poder ir estudiando un poquito más, pero finalmente esto creo que también es otro de los elementos diferenciadores de las planes de cualquier otra metodología, y es también la gran relación que tiene con el Lean, que es esta búsqueda de la mejora continua. Ya los japoneses son rayados por eso, o sea, los tipos están ahí como dándole cómo mejora, cómo mejora, cómo mejora, y identifiquen problemas, y los problemas están, lo que pasa es que a veces nos hacemos los ciegos, y esa es una mentalidad absolutamente distinta, es un mindset distinto. Nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tapar el problema, y está bien, es nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a responder qué es lo que el otro o nuestra relación asimétrica de poder quiere escuchar, ¿cierto? Y viene mucho del proceso sociológicamente, del proceso de conquista que vivimos hace varios años atrás, cuando si no decíamos que creíamos en Dios nos mataban. Entonces al final siempre respondemos, sí, ¿no? ¿Cómo va todo? No, súper bien. Respondemos que sí, ¿no? Estamos seteados para poder decir lo que el otro quiere escuchar. Entonces nos cuesta ser 100% ahí franco. Así que bueno, acá este momento donde hay que ser franco y decir en el equipo, mira, ¿sabéis qué? Estamos fallando porque este es el problema. Estamos teniendo problemas con las coordinaciones de X cosas. Aquí es el momento donde hay que decir. Entonces, causa de no cumplimiento. ¿Qué es? Tiene que, a ver, tenemos que llegar más que nada, yo lo veo como un objetivo, porque a veces pasa que, o no es trivial llegar a la causa raíz, pero cuando hablamos de una causa de no cumplimiento, siempre la idea es que sea la causa raíz a un compromiso que no se cumple, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos que preguntarnos por qué no se están cumpliendo esos compromisos, pero es difícil llegar a las causas raíces de los problemas. Generalmente uno se queda en los problemitas como, o en las respuestas de encimita de los problemas, ¿ya? Entonces no escarbamos un poco más allá, nos quedamos como con la punta del iceberg. Entonces, eh, en el fondo, para que se entienda, si yo tenía estas actividades, ¿cierto? Esto era lo que yo había comprometido a nivel porcentual, esto es lo que se logró, ¿cierto? Estos porcentajes pueden venir perfectamente de los volúmenes, por ahí a los que me han preguntado por los volúmenes, sin duda. Entonces, acá comprometí el 100, hice el 100. ¿Se cumplió? Perfecto. ¿Requiere causa no cumplimiento? No, porque lo logramos. En la enferradura, no logramos el compromiso, por ende acá sí deberíamos analizar una causa no cumplimiento. ¿Por qué no logramos la enferradura? ¿Ya? En el caso del hormigón, perdón de nuevo ahí por el chilenismo, el concreto, comprometimos el 30, avanzamos hasta el 35, cumplimos sin problema, no tenemos que analizar, ¿no es cierto?, ninguna causa de cumplimiento. Entonces el tema es cómo, porque ya esto se entiende, pero la pregunta acá yo creo que es más importante es cómo llegamos a entender cuál es la causa raíz, porque no es trivial. Entonces hay algunas estrategias, ¿ok? Una, que es bien conocida, y es bien sencilla, que utiliza bastante, es la técnica de los 5 por qué, ¿ya? Básicamente es preguntarnos como 5 veces por qué, para poder llegar a la causa raíz, ¿ya? No siempre uno llega a preguntarse 5 veces, obviamente, pero la metodología lo que va, más allá de este número, número de por qué es, a lo que va es que no nos quedemos con el primer análisis, con la primera cuestión que se nos vino a la cabeza, que fue el problema, sino que vayamos un poquito más profundo, ¿ya? Entonces, por eso, preguntémonos al menos unas 5 veces para poder ver si es que efectivamente es el problema. Entonces, acá tengo un ejemplo sencillo, ¿no es cierto?, de algo que no hicimos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no realizamos la pintura? ¿No es cierto? No logramos completar la tarea de pintura, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se generan cuando analizamos mal las causas de no cumplimiento? ¿Por qué no realizamos la pintura? Jefe, no llegó el material. Chuta. Entonces, tenemos un problema en compras, ¿cierto? Ya, pero yo estoy en mi filosofía de los 5 por qué, así que voy a seguir preguntando. Ya, pero ¿por qué no llegó el material? No, lo que pasa es que el proveedor no despachó la pintura. No nos despachó el material cuando teníamos que despachar. Entonces, claro, por eso no llegó. Ok, entonces, chuta, tenemos problemas con los proveedores. Pero vamos más profundo. ¿Por qué el proveedor no nos despachó? ¿Qué pasó?
Sí, lo que pasa es que lo solicitamos en verdad hace 3 días y para poder hacer la solicitud de pintura para que lleguen en las fechas, deberíamos haberlo pedido hace una semana por lo menos. Entonces, chuta, entonces tuvimos un problema nosotros y fue una cuestión de producción que no nos coordinamos para poder solicitar el despacho con tiempo. Entonces, chuta, el problema está en otro lado. Pero ¿por qué solicitamos a 3 días entonces? ¿Por qué no lo logramos hacer hace una semana que nos faltó? ¿Por qué? Es que tuvimos un problema porque no teníamos definido el color de la pintura. Entonces, la respuesta de la RDI nos llegó hace 3 días, así que hace 3 días hicimos la solicitud de la pintura y desencadenó en toda esta serie de problemas. Entonces, finalmente, la causa raíz nunca estuvo en el tipo de compra, en la persona de compra, o en el encargado de compra, o en el departamento de compra, como le quieran llamar. Estuvo en un problema de diseño. Estuvo en que no revisamos la especificación, no revisamos los planos, y esto, si se fijan, es uno de los tipos de restricciones que nosotros nos propusimos evaluar en la metodología, ¿cierto? Entonces, otra conclusión que sacamos de esto es que siempre las causas raíces, o casi siempre, las causas raíces que nosotros encontremos son restricciones que podríamos haber resuelto antes. O dicho de otra manera, una restricción no resuelta se transforma, me atrevería a decir que siempre, en una causa de no cumplimiento del plan. Bien, entonces, bueno, nada, básicamente utilizar la técnica, ¿no es cierto?, es una manera como práctica y rápida de poder ir entendiendo qué es lo que hay detrás de un problema, ¿ya? Y como les decía, no quedarnos en la primera respuesta porque probablemente ahí no está la causa raíz. Entonces, súper importante eso, llegar a la causa raíz. Eso yo creo que es lo más importante, o la idea fuerza de cuando estamos hablando de causa de no cumplimiento, ¿ya? Otra cosa es que no hay que tener miedo a decir, pucha, fallamos en esto. Eso igual cuesta, como les decía, idiosincrasia, pero cuesta mucho llegar a que alguien diga y que no, fallamos acá, fuimos nosotros y se haga ahí como responsable. Cuesta. Por ende, también, si es que a ustedes les toca implementar las planners, tienen que lograr generar ese espacio de confianza para analizar las cosas, porque si no generamos eso y está invadiendo más el miedo, nadie va a decir, sí, fallamos en esto, o sí, nosotros cometimos un error. Nadie lo hace. Nadie va a querer echarse la culpa de nada. Y eso no nos sirve, porque eso no hace mejorar nada. Uno puede tomar ahí condiciones de causas más recurrentes por etapas de proyecto, por tipos de proyecto. Mira, en general, los contratos también marcan mucho la pauta. O sea, si yo tengo un contrato cerrado a mano alzada, en estricto rigor o en teoría deberíamos tener un proyecto bastante bien acotado. Si no, está todo fuera de presupuesto y tenemos como ese tipo de problemas que es lo que ocurre a nivel de contratos de mano alzada. Pero básicamente es cuando uno postula por un presupuesto cerrado, por una obra que está 100% definida. Precio alzado. Entonces, bueno, para ese tipo de contratos, por ejemplo, deberíamos tener proyectos bastante definidos. Ya aplicando metodologías de BIM también uno debería poder ir resolviendo cosas. Pero la verdad es que, mira, siempre hay problemas en distintas partes. Así que lo importante es lograr ir identificando esos problemas o ir teniendo como ojo en que si ya nos encontramos que algunas causas raíces van por ese lado, bueno, tenemos que ser mucho más incisivo con el análisis de restricciones en esas áreas. Entonces ahí uno va entendiendo que también las áreas se empiezan a conectar, ¿ya? También para medir las causas de no cumplimiento vamos a establecer tipos para poder ir agrupándolos y ver si hay conexiones con las restricciones, o sea, ese es un poco el trabajo que hay que hacer. Otra técnica que también se puede utilizar para buscar esta causa raíz es el diagrama de Ishikawa, ¿ya? Ahora, esta técnica no es tan rápida o quizás, sí, no es tan rápida como para poder hacerla como por cada compromiso. La puse porque creo que es bueno que lo conozcan. Eh, Sino que más bien es una metodología que permite como analizar problemas como más complejos, ¿ya? Entonces, no es quizás como para una reunión de la semana, un análisis como que tiene que ser más ágil, ¿ya? Así que pongo ahí como ese disclaimer de que no va a servir para eso,
pero sí puede servir para hacer una dinámica un poquito más específica, quizás para un problema que está teniendo como varias variables en el proyecto y que podríamos hacer una dinámica con el equipo para poder identificar cuáles son esas problemáticas. Ahí Ishikawa puede funcionar perfecto. Ishikawa, ¿qué es? Es la relación que existe entre el resultado no deseado de un proceso, ¿no es cierto? Un efecto, y cuáles son todas las causas que pudieron haber contribuido a ese resultado, ¿ya? Entonces también se le conoce como análisis de causa-efecto o cola de pescado, ¿ya? O espina de pescado también se le conoce así. Donde básicamente lo que estamos haciendo es que, o las etapas para poder hacerlo, es que tenemos que definir el problema que vamos a analizar, ¿ok? Eso es lo primero, y es lo que ponemos acá, en la cabecita o en el inicio sí, en la cabeza del pescado, digamos. Esta es la columna y estas son las espinas. En la cabeza del pescado está el problema. Después dibujamos esta flecha horizontal, ¿no es cierto? Apuntando hacia la derecha, hacia la cabeza del pescado. Y vamos a escribir el problema tal cual como está en el diagrama. Y vamos a definir cuáles son las subcausas. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos llevaron a tener ese problema? En el caso del ejemplo, ¿cuáles son los factores que nos llevaron a tener un producto defectuoso? ¿Ok? Y tenemos que generar una lluvia de ideas o un brainstorming o una discusión finalmente de cuáles son las posibles causas que están generando esos problemas. Entonces, lo que se genera es que vamos a tener categorías de causas, o la idea es llegar a categorías de causas en estos problemas. Entonces, fíjense, tenemos producto con defecto. Ok, perfecto. Aquí está la flechita hacia la derecha, ¿no es cierto? Hay un problema. ¿Cuáles son las espinas de esto que van a categorizar en el fondo todas las posibles causas? Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo de las máquinas. Ok, ¿qué pasó a nivel de máquinas que pudieron afectar en el producto defectuoso? Bueno, hubo falta de mantenimiento en la maquinaria y la verdad que tenemos equipo obsoleto. Eso, sin duda que puede haber sido un problema o pudo haber sido un factor. En el caso del personal, ¿qué nos pudo haber afectado? Bueno, la verdad es que gente con falta de entrenamiento, eh, o habían informaciones paralelas que descoordinaron algo, ¿no es cierto? A nivel de método, de metodología, no había control de calidad, eh, habían jornadas de trabajo excesivas que también inducen generalmente a los errores. En el caso de los materiales, teníamos herramientas sin corte, había materia prima con defecto. Entonces, si se fijan, lo que nos permite hacer esto es entender que el efecto, ¿no es cierto?, que se produjo tiene causas multivariables, ¿ya? Y tener claras esas multivariables para poder después ir tomando algunas acciones correctivas, ¿ya? Entonces, por eso que este método no es algo que le sirva como para poder preguntarle al tipo, oye, ¿por qué no pusiste la enterradura? No, claramente no, porque ahí quizás funciona mejor el 5, ¿por qué? Sino que es cuando ya tenemos un problema un poquito más complejo. Entonces, esa dinámica creo que es muy potente y les puede ayudar a ustedes como equipo a ir encontrando esas problemáticas, ¿ok? Y aquí un dato en la plataforma Miro, que es una plataforma que ya se la había mostrado, que tiene sticky notes y es bien colaborativa y todo el tema. Tiene, por ejemplo, un template del Fishbone Diagram Template o diagrama de cola de pescado. Y si se fijan, ahí está exactamente el mismo diagrama, cosa que los equipos lleguen a este tablero virtual y vayan poniendo la información. Así que se puede utilizar si es que no están presenciales y están ahí todos conectados por Zoom, pueden hacerlo perfectamente en Miro, que es una plataforma bastante recomendada para hacer este tipo de trabajo. Yo al menos con mi equipo la uso un montón para hacer análisis, levantar perfiles de usuario y ese tipo de cosas que hacemos por el lado de la tecnología, a mí me funciona perfecto. Así que les dejo ahí el dato. ¿Ya? Y bueno, vamos a los numeritos. Obviamente el plan semanal nos va a ir dando algunos resultados con gráficas que podemos ir utilizando, ¿cierto? De el PPC, de la causa de no cumplimiento o causas de incumplimiento, que en general las causas de incumplimiento se trabajan a niveles de tortas para poder entender dónde están los porcentajes más grandes de, o las áreas que tienen mayor porcentaje de no cumplimientos. Ese era, o de causas de no cumplimiento.
Ya, eso es súper importante, saber cuál es el área que tiene más problemática, para poder ir a resolver cosas, ¿ya? En el caso del PPC, el análisis es el valor semanal para ir viendo cómo varía. Ahí uno puede tirar tendencia, puede hacer regresiones lineales o lo que quieran para poder calcular promedio, para poder ir entendiendo comportamiento. Eso es como lo típico. Pero en general los diagramas de barra para el PPC funcionan súper bien, ¿ya? Y todo esto se mide semana a semana, ¿ya? Ese también es súper importante. El control que hacemos es semana a semana. Bien, vamos a la analítica entonces. Como les dije, hay algunos que vienen propios de las planners que, insisto, lo que propone la metodología como indicador son muy pocos. Es el PPC básicamente. Ya, el resto fue apareciendo después, pero también se les va asociando a las planners. Así que aquí les voy a hacer un potpourri, una mezcla de indicadores que les serviría para trabajar su planificación mezclados con las planners. ¿Ya? Entonces, uno, el PPC, ya lo vimos. Número de compromisos realizados versus número de compromisos totales. Eh, Idealmente, gráficos de barra, creo que es lo que mejor funciona. Y acá podemos ir poniendo algunas variables distintas como, no sé, un análisis de promedio o una regresión lineal para saber si es que los PPCs tienden a ir aumentando, a ir disminuyendo. Creo que eso siempre ayuda y no es tan complejo de hacer. Y la meta importante acá de entender es que un PPC sobre 80% es bueno, ¿ok? Y los 100% no lo celebren, sospechen, siempre. ¿Ya? Eso creo que es la mejor recomendación para el caso del PPC. ¿Tengo un PPC del 100? Me genera duda. ¿Ya? ¿Estamos arriba del 80? Perfecto. ¿Ya? Y la correlación que existe, y esto es un poco lo que plantea la tesis de las planners, es que en la medida que los PPC van aumentando, el avance de la obra va aumentando. ¿Ya? Eso es una correlación que se hizo, no es que el indicador mida avance, recuerden, ya hubo una correlación con el rendimiento que existía en los proyectos en los que se estuvo trabajando con las planas. Entonces, un buen PPC, un equipo que está planificando bien, debería empezar a tener un mejor ritmo también en el proyecto. Otra cosa, que no la habíamos conversado, los PPC también a veces se desglosan en responsables, ¿ya? Entonces, eso también es importante, entender cuáles eran los PPC por cada miembro del equipo, como para poder saber quién es el que está un poquito más abajo, no para culparlo, no para echarlo, no, sino que para poder ver dónde hay algún problema. Quizás hay algo que está en mi gestión, que lo está perjudicando, o está perjudicando su rendimiento. Entonces, hay que ir a atender qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Así que ahí también hay elementos importantes para analizar. O puede ser por subcontratistas, no sé, ahí pueden ir desglosando un poco los PPCs también para que puedan ir haciendo análisis, ¿ya? Y acá tengo otro indicador que no es de las Planner. Este indicador es de PMI. ¿Por qué pongo esto? Porque hay algunos papers que hablan de las condiciones que existen entre el SPI y el PPC. Y eso es súper interesante porque el SPI nos va midiendo performance de planificación, por ende avance. Entonces aquí sí podemos hacer cruces interesantes con lo que con la confiabilidad del proyecto, ¿ya? Entonces, el SPI eh, bueno, la sigla es Schedule Performance Index, ¿ya? Performance de la planificación, indicador de la performance de la planificación, pero en inglés, ¿ya? Y básicamente se trabaja con la curva S, y lo que hago es que tomo el valor ganado versus el valor planificado, ¿ok? Entonces, tengo mi curvita que es la verde, y es lo que planifiqué, ¿ya? O su línea base, ¿ok? Tengo mi línea base me va a decir semana a semana cuáles son los porcentajes que tengo que ir ejecutando de manera acumulada, por supuesto, y lo que voy ganando, es decir, lo que voy avanzando realmente en porcentaje, que está representado por la curvita roja, eso de manera acumulada semana a semana, hago el cociente con lo planificado y me va a entregar el SPI, ¿ok? Y el SPI, la idea es que sea siempre mayor a 1. ¿Por qué? Porque obviamente para que este indicador me dé menor a 1, significa que la curvita roja está abajo de la curvita verde, ¿cierto? O sea, este valor puede ser, qué sé yo, 60, y acá me está pidiendo 75. Entonces, 60 sobre 75 me va a dar un valor menor a 1.
¿ok? Entonces, para que tengamos una buena performance, a lo que tenemos que aspirar es que nuestro valor ganado, nuestra curvita del real también, más fácil de entenderlo, nuestra curvita real tiene que ir acá, arribita de la verde, arribita de la base. ¿Ok? Eso por teoría del valor ganado. Entonces, este indicador bien interesante. Ahora, el tema que tiene este indicador es que, como les decía, se está calculando de manera acumulada, ¿ya? Y el PPC no es acumulado, ¿cierto? El PPC es parcial. O sea, los compromisos de la semana, eso es lo que estoy midiendo. Pero acá estoy midiendo los avances acumulados, por ende yo puedo estar abajo a pesar de que quizás esta semana hice más, parcialmente me pedía al inicio del proyecto, acumulado, no es parcial. Entonces, hay otro concepto que nosotros lo tomamos de un paper que vimos de la Universidad de Chile, y de un estudio donde se hizo esta correlación. Y para hacer esta correlación con el PPC, lo que se hizo finalmente fue modificar un poquito el SPI. Entonces, en vez de tomar el SPI como los acumulados, vamos tomando los porcentajes parciales de la semana. Entonces, hacemos el mismo concepto del SPI, pero parcial. Entonces, de esa manera, podemos entender y podemos comparar parcial con parcial. Entonces, tomamos parciales del SPI, parciales del PPC, y hacemos correlaciones. Entonces, cuando hablamos nosotros, este concepto de velocidad, la verdad que lo acuñamos en la plataforma en nuestra empresa, que hemos ido construyendo. Le llamamos velocidad porque en el fondo nos permite entender si el proyecto va como más rápido o más lento. ¿Ya? Por eso le llamamos velocidad. Y básicamente, como les decía, lo que estamos haciendo es que estamos midiendo desde una semana a otra cuáles son los avances parciales. Acuérdense, esta curva, la curva S, siempre se ve acumulada. Por ende, si yo tomo los 2 puntos de una semana y los restos, tengo el delta, el parcial. ¿Ok? Entonces, para calcular la velocidad, tomo el delta de la línea base o el delta planificado versus el delta de la curva real o el delta del valor ganado. Y hago esa división. ¿Vale? Delta del valor ganado o de la curva real partido por delta de la curva base o de lo planificado, el planet value. Y eso me va a dar, esto es lo mismo que el SPI, pero solamente que lo estoy pasando a una escala semanal. ¿Ok? Entonces obtengo lo que, insisto, esto fue un término que acuñamos nosotros, le llamamos velocidad, y obviamente la velocidad mayor a 1 es uno de los objetivos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, si ustedes se fijan, entre punto y punto tenemos una recta. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es que estamos calculando como la pendiente de la recta, porque si estamos obteniendo los valores parciales, en el fondo lo que estoy haciendo es que estoy comparando que las rectas dentro del parcial o las pendientes sean, una sea más inclinada que la otra, para poder en el fondo entender que esta semana parcialmente avancé más porcentaje de lo que me pedía mi planificación. Mi planificación esta semana partía acumulada desde el 50 y tenía que llegar al 52. ¿Ok? Tenía parcialmente que avanzar un 2%. Pero resulta que partí desde el 49 y llegué al 53. Chuta, parcialmente avancé 4 puntos. Entonces, no es menor. 4 sobre 2, 2. O sea que avancé el doble de lo que me pedía parcialmente mi proyecto. Entonces, ese es el concepto que estamos trabajando. ¿Y para qué? Bueno, obviamente el resultado se grafica de manera histórica, semana a semana, y uno lo que hace es que va generando estos puntitos que me van marcando si es que la velocidad fue mayor a 1, menor a 1, ¿no es cierto? Ahí tenemos la meta del 1. Entonces ahí está mayor a 1, menor a 1, ahí avanzamos menos esa semana. Acá nos pegamos un salto, en fin. Y logramos llegar a este tipo de análisis, donde podemos hacer el cruce entre el PPC y la velocidad, que insisto, viene del SPI, y llegar a esta matriz. Y en esta matriz poder ubicar en el fondo los resultados. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un PPC que es mayor a 80 y una velocidad que es mayor a 1? Bueno, la verdad es que voy súper bien porque voy confiable. O sea, mi equipo logra cumplir lo que se compromete
y voy acelerado, o sea, voy más rápido de lo que me pide el programa. ¿Se entiende? Por el contrario, en el caso más desfavorable, si el PPC es menor, ¿no es cierto? Estamos en un PPC del 30%, algo por el estilo, y la velocidad es menor a 1, es decir, que no estoy haciendo lo que parcialmente me pide el proyecto, no estoy siendo confiable y voy desacelerado o voy lento. ¿Ok? Entonces, logro tener estos 4 cuadrantes para poder entender dónde se posicionan estos indicadores. Y ahí sí puedo estar comparando PPC con avance. Ahí los puedo lograr relacionar. ¿Ya? Porque, insisto, PPC solo no me habla del avance. ¿Ok? No confiable, pero acelerado. ¿Qué significa? Que estuve trabajando en tareas que no estaban en el compromiso de mi plan semanal. ¿Eso qué quiere decir? Que esas tareas que trabajé le dieron avance a mi programa. Por ende, tengo algún porcentaje de avance, ¿no es cierto? Tengo esa diferencia porcentual, pero no eran los compromisos que yo tenía en el compromiso inicial del plan semanal. ¿Ya? Que eso pasa bastante, que los equipos trabajan en tareas que están fuera de lo que se había comprometido. ¿Ya? Entonces, lo he visto muchas veces, o sea, los equipos logran tomar un buen ritmo de obra, pero la verdad es que lo que dijeron que iban a hacer al principio de la semana no fue lo que terminaron haciendo dentro de la ejecución. Entonces eso es lo que pasa. Ahí, cuando tenemos este tipo de problemas, hay que hacer correcciones en el fondo en la reunión de planificación, ¿ya? O sea, que tengamos un buen avance, yo creo que siempre es súper positivo, siempre y cuando eso obviamente no nos esté aumentando los costos y o no nos esté disparando los costos, por supuesto. Pero si asumamos que vamos a un buen ritmo y que los costos van bien controlados, acá tenemos que empezar a trabajar aspectos de planificación con los equipos, más que nada, para que puedan ir tomando mejor confiabilidad. ¿Ya? Así que probablemente lo que están planificando es cualquier cosa. No están viendo como esa planificación tan al detalle, ¿ya? Pasa, pero hay que tener ojo, porque puede ser también una suerte de la semana de que se le dieron las condiciones para poder lograr un buen avance. Porque si están tomando cualquier tarea y si esas tareas eventualmente tienen algún tipo de restricciones, probablemente lo que va a pasar es que estemos cayendo después en el lado rojo. Así que ahí hay que ir midiendo muy bien y viendo el detalle, haciendo doble clic de qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero eso sería un ejemplo de no confiable acelerado. Entonces, ¿cómo medimos los cumplimientos de las restricciones? Bueno, la verdad es que es aplicar el mismo concepto del PPC, pero a las restricciones, ¿ya? Eso se llama PSR, porcentaje completado, porcentaje de cumplimiento de restricciones, ¿ya? No es el examen del COVID, por si acaso. y esto nos va a hablar de la confiabilidad de la liberación de las restricciones. Un concepto aplicado a las tareas, pero ahora aplicado a las restricciones. Sueltas, ok, dentro de la semana, versus el número de restricciones que estaban comprometidas para dicha semana, ok. De nuevo, un gráfico de barras, funciona perfecto, podemos agregar algunas curvas de promedio, algunas curvas con regresiones, ningún problema. Y también un PCR sobre el 80 funciona bien, habla de que el equipo está resolviendo de manera anticipada, ¿ok? Ahora, hay algunas condiciones extra que podemos ir analizando y que también son bastante interesantes. Por ejemplo, un indicador que nosotros utilizamos en nuestra plataforma, que se llama tiempo de anticipación, o sea, perdón, días de anticipación promedio, DAP, que es el tiempo de anticipación que tenemos disponible para resolver la restricción. ¿Cómo lo calculamos? Súper sencillo. Desde que se detecta la restricción en la plataforma, comparamos hasta la fecha que tiene para realizarla, para el compromiso. Entonces, si yo detecto hoy día una restricción, para mañana tengo un día de anticipación, ¿cierto? Así, si la detecto hoy día, para el próximo jueves, tengo una semana, ¿cierto? 7 días. Y así voy ganando días de anticipación. Entonces, ¿por qué días de anticipación promedio? Porque tomamos el promedio de cada uno de los responsables que identifican. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir entendiendo si es que están haciendo un verdadero look ahead, están mirando estas restricciones a varios días y semanas hacia adelante, o están detectando restricciones que son para la próxima semana y tenemos muy poquito tiempo para resolverlas, ¿ya? Porque no es lo mismo hacer una gestión de compra que, qué sé yo,
que ya el proceso de la oficina central se demore una semana y que yo tenga una semana para hacerlo, imposible cumplir, ¿cierto? A que tenga 3 semanas y bueno, el proceso dure una semana en oficina y a la próxima podría tenerlo. O sea, el tiempo con el que detecto es súper importante porque eso marca la pauta de con cuánto cuento para poder resolver. Entonces, eso les hemos ayudado mucho, por ejemplo, a los equipos a medir ese tipo de cosas para que estén mucho más encima de ese control, ¿ya? Y no solamente estén con el PCR que habla de lo que cumplen posteriormente. Esto es un poquito más desde la base, desde si es que estamos identificando con anticipación. Porque si probablemente no identificamos con anticipación, el PCR, es decir, el cumplimiento, también puede fallar. O sea, puedo tener un pésimo PCR solamente por el hecho de que no estoy logrando detectar a tiempo. Entonces, si estoy detectando una semana para otra, probablemente no voy a lograr resolver las restricciones que tengo. Entonces, ahí uno empieza a hacer doble clics también para poder ir controlando de mejor manera, ¿ya? Entonces, una propuesta acá es mayor a 15 días, o sea, promedio. O sea, si los equipos están detectando ya con mayor a 15 días, estamos teniendo un colchón de tiempo bastante bueno para poder resolver esas restricciones, ¿ya? O sea, acuérdense, compras, RFI, contrataciones, ¿cierto? Mantenciones de maquinaria, todo lo que hemos visto de restricciones. Otro gráfico importante, los tipos de restricciones y la distribución, que puede ser un gráfico de tortas, sin problema. Y eso nos permite entender dónde han sido los puntos donde estamos teniendo más problemática y cuáles son las áreas de soporte que están con mayor problema. La recomendación o el objetivo acá es que esta distribución debiese ser más o menos uniforme, ¿ya? Si es que estamos teniendo mucha restricción en un lado, bueno, ahí obviamente hay una alerta y tengo que ir a corregir o tengo que ir a apoyar esa unidad de soporte, ya sea compra, la oficina técnica, qué sé yo, el administrador del proyecto también puede ser, o los equipos, la bodega con los materiales, no sé, ahí uno tiene que lograr ir identificando cuál es el área que está un poco baja. Pueden haber muchos más análisis que se pueden hacer con la data de las restricciones, la verdad, pero estos creo que son los más importantes con los que ustedes pueden trabajar para sus equipos, ¿ya? Bien, con respecto a la CNC, ya vimos lo que era, ¿no es cierto? Y uno de los gráficos que también funciona perfecto es la distribución, muy parecido a lo de los tipos de las restricciones, o sea, el mismo concepto. Y acá la idea es que tengamos distribución uniforme, pero que también tomemos toma de acciones ante repetición. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, acá más que nada, o sea, si tengo muchas causas de no cumplimiento que están asociadas a la gestión de materiales, tengo que ir a ver qué es lo que está pasando con los procesos de compra, con la gestión interna, dada la bodega. O sea, tengo una alerta ahí encima y tengo que saber atajarla. Así que súper importante eso. Y por supuesto, el gráfico de Pareto, el 80-20, para poder entender cuál es la que está, cuáles son los porcentajes donde influyen más ciertos tipos de causas de no cumplimiento. Eso también funciona perfecto para poder ir haciendo ese análisis. Sabemos bien los conceptos de las planes, pero obviamente la realidad de las obras se va mezclando con hartas otras herramientas, metodologías. El BIM, los modelos de BIM, ¿no es cierto? El Building Information Modeling, que hoy día no es un software. Eh, si alguien pensaba que BIM es un software, le digo que no, que se lo saque de la cabeza. BIM hoy día es más una filosofía y una manera de trabajar que cualquier otra cosa. Obviamente muy apoyada por los recursos tecnológicos con los que hoy día contamos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el BIM viene conceptualizándose casi de finales de los 70, así que en verdad mucho tiempo, mucho tiempo. Y, y los modelos de BIM, ¿no es cierto?, de modelos de información inteligentes representados por elementos 3D, hay que verlo así, y no el modelo 3D, porque un modelo 3D puede ser un SketchUp, pero eso no es BIM. ¿Por qué? Porque no tiene información. Ese, la verdad que es la definición. Eh, También vienen de mucho tiempo con un software que se llama Magicat y que viene trabajando por ahí por los tiempos del Apple Lisa, de cuando está Apple sacando sus primeros sus computadores.
Archicad empezó a trabajar ahí también con esos con primeros computadores portátiles que estaban generando y tenían algunos modelos. Así que esto viene de hace mucho tiempo. No crean que el BIM es de ahora, de los 2000 y es super revolución. No, les tengo que romper esa visión. Esto es muy antiguo. ¿Ya? Así que siéntanse culpables si es que todavía no están trabajando con BIM. No, lo digo en buena onda. Eh, bueno, resulta que el BIM y el Last Planner se logran llevar bastante bien, se logran llevar bastante bien porque en la medida que nosotros podemos llevar los modelos a el 4D con la planificación, ¿cierto? Es decir, que la información que tienen los modelos y cada uno de los elementos tengan otro parámetro de información que antes no tenían, que tiene que ver con el tiempo o con las fechas de ejecución. Eso nos permite tener un modelo en el tiempo de construcción, un 4D. Eh, y eso nos permitiría poder ir enlazando estos elementos e ir semaforizando, ¿cierto?, los elementos por distintos estados, por distintas condiciones, dada la metodología del Planner. Por ejemplo, elementos que tienen restricciones, elementos que están comprometidos para el semanal, elementos que ya sabemos que se van a ejecutar dentro de 4 semanas. Entonces, ese tipo de análisis conectado a los modelos funciona súper bien para que los equipos tengan mejor visibilidad del plan de trabajo, de la estrategia constructiva, de las dificultades eventualmente constructivas que puedan tener, ¿no es cierto?, los proyectos. Entonces, tenemos una ganada súper buena cuando hacemos conexión de los modelos con la metodología de las planas, ¿ya? Y ahora, si queremos hablar de metodologías y matches de metodología, ahí hay un concepto súper potente que se llama Lean BIM. A mí lo que me duele de repente o me molesta es que los equipos todavía, o las empresas muchas veces todavía están cuestionando los beneficios de ciertas metodologías. Y siempre les cuento la historia de que esto lleva como 30 años, porque ya es como, oye, en 30 años, ¿de verdad que todavía nos queremos seguir cuestionando si esto sirve o no sirve? ¿Si nos ahorra costos o no nos ahorra costos? O sea, vamos a discutir cómo lo implementamos. Ese es el karma de la construcción en todo, y en general, insisto, en todos los países, de verdad, en todos los de la alimentación. Lo he visto en todos. Sí, pero bueno, y esta última parte tiene que ver con un poquito cómo hacemos la bajada y cómo implementamos, que es lo que yo siempre como que discuto. O sea, empecemos a discutir de cómo implementamos, no de que si sirve o no sirve. Ya, viejo, sirve. O sea, no discutamos más de eso, discutamos de cómo se implementa. Entonces, ahí es donde están los grandes desafíos. Y hay una herramienta o una instancia súper importante que se llama la reunión de planificación. Así que les quiero dar algunos lineamientos sobre la reunión de planificación, porque es la instancia donde juntamos a todo el mundo. Y la idea es que ahí podamos trabajar, ojalá, todas estas etapas o gran parte de las etapas del proceso de las planes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito? Tenemos que ir planificando con mayor detalle en la medida que lleguemos a la realización del trabajo. O sea, ¿se acuerdan de estos 3 niveles? Bueno, lo mismo. O sea, esto es lo que deberíamos empezar a hacer y lograr en una reunión de planificación. Y los planes tienen que ser colaborativos con las personas que realizan el trabajo. Ya lo habíamos visto, nada nuevo. O sea, hay que integrar a los last planners o a los últimos planificadores. Liberar restricciones, ¿cierto? Identificarlas y liberarlas, nos permiten tener flujos continuos de trabajo, ¿no es cierto? Eso también otro de los principios de las plan que tenemos que tener en cuenta para las reuniones, o para todo el proceso, ¿ya? Y las promesas tienen que ser confiables, ¿cierto? Para que podamos generar un buen comportamiento hacia los cumplimientos de nuestros planes de corto plazo. Y las promesas que no se cumplan, que ir a corregirlas buscando causas raíces, ¿no es cierto? Y posteriormente buscar una prevención respecto de eso, obviamente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos reuniones de planificación, vamos a tener algunos objetivos claros, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, esta es una empresa grande, hoy día nosotros estamos ahí acercándonos al mercado estadounidense, DPR es un gigante de Estados Unidos, y también son empresas que les gusta también conectar hartas cosas con tecnología y trabajan casi todo con las planes, así que casi siempre tienen las salas de reuniones llenas de cositas. Ahí vamos a ver algunas estructuras de cómo manejar eso. Entonces, 3 objetivos en la reunión. 1, analizar qué hemos hecho, es decir, qué es lo que pasó la semana pasada.
Es lo que hicimos la semana pasada para poder replanificar hacia adelante y desde esa replanificación definimos qué es lo que haremos en el presente, en la semana actual. ¿Se entiende? Entonces, estoy parado. Piensen en un ciclo de planificación de lunes a viernes. Me paro el lunes, analizo lo que pasó la semana pasada, reprogramo mis cosas, muevo mis POSIT, muevo mi plancito del Look Ahead donde lo tenga en un Excel, en la plataforma, en lo que sea, para poder entender qué es lo que se vendría en estas 4 semanas de trabajo siguiente, o 5 o 6 semanas de trabajo siguiente, ver si es que hay restricciones nuevas, y dado eso, limpio mi flujo de trabajo, tengo mi IT, decido y con el equipo qué es lo que vamos a hacer en esta semana aquí parte, ¿ya? Entonces, esos son los 3 objetivos que tenemos que lograr. Entonces, no es menor, porque la idea es hacer una reunión ágil y que no estemos 30 horas metidos en una sala, ¿ya? Entonces, algunas recomendaciones operativas, insisto, esto es, no lo van a encontrar en la metodología, no lo van a encontrar en la tesis de Glenn Ballard, no, esto de verdad que es pura experiencia de lo que hemos vivido con mi equipo, y yo creo que, como siempre les digo, es lo que me hace estar aquí presentándoles, es por lo que creo yo Juan Francisco nos invita, porque hemos visto muchos proyectos. Así que tómenlo desde esa perspectiva, ¿ya? Pueden haber variaciones, pueden haber otras corrientes también de trabajo, pero esto es lo que hemos visto que nos ha funcionado, ¿ya? Entonces, hay que preparar la reunión, ¿ya? Y preparar la reunión implica varias cosas. O sea, uno, tener horarios y respetar esos horarios de planificación. Así que hay que definir un momento para planificar. Otro, que tenemos que limitar el tiempo para no estar tiempo excesivo y hacer perder tiempo a la gente. No, tiene que ser algo bastante eficiente. ¿Ok? Otro punto súper importante es que tienen que contar con un espacio o con medios. Hoy día hablemos más de los medios porque ya con tema COVID, obviamente los aforos en las salas de reuniones están bien reducidos, por ende hoy día la gente tiene que estar conectada virtualmente, pero finalmente tenemos que tener los medios para desarrollar la reunión, porque, ok, no nos podemos juntar en la sala de reuniones todos, bueno, pero tengamos un buen internet, o tengamos todo nuestro computador, nuestra cuenta de Zoom, nos conectamos, hay que tener esas condiciones para poder hacerlo, si no, bien difícil. ¿Ok? Obviamente controlar la asistencia de las personas claves, obviamente las planners, y hay que estructurar la reunión según los objetivos que ya hemos comentado. ¿Ya? Así que también hay que tener una pauta bien preparada, ¿ok? Un consejo muy, muy, muy bueno para que las reuniones no se alarguen es que uno puede definir planes tentativos que después valida con los equipos. Entonces, porque acuérdense, esto tiene que ser colaborativo, no se gana con la imposición de nada, pero sí es bueno, como ya uno va tomando el ritmo a la hora, tampoco es que uno como líder del proyecto no sabe lo que se puede ejecutar la próxima semana, obviamente que no. Por ende, uno puede presentar planes tentativos para los equipos, que después se validan. Entonces eso agiliza mucho más el proceso. Si partimos desde una hoja en blanco a preguntarle a subcontrato por subcontrato qué es lo que tenemos que hacer, olvidémonos, nos vamos a demorar 3 horas, ¿ya? Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante que podemos trabajar, ¿ya? Y otra cosa, que siempre tenemos que contar con los avances del proyecto y las fechas de seguimiento de la obra, es decir, cuándo se han ido ejecutando las cosas, actualizado. O sea, no sirve estar trabajando, por ejemplo, con cartas grandes desactualizadas, no sirve. O con un plan maestro desactualizado, o con un look-ahead desactualizado, no sirve. ¿Ya? Así que siempre todo bien actualizado antes de partir la reunión, ¿ya? Y obviamente, ¿qué cuestión más importante que esta? Que mantener actualizadas las restricciones. O sea, eso de cajón. Hay que tener el estado de esas restricciones 100% actualizadas para poder saber qué es lo que tenemos que gestionar y qué cosas podemos o no podemos hacer. Acuérdense, el ITE, tenemos que tenerlo muy claro, ¿ya? Y como siempre, como cualquier proceso reiterativo y reuniones, contar con actas o registros de los acuerdos de asistencia sirve un montón también para poder ir dándole un poco más de seriedad a estas instancias, ¿ya? Algunos de los roles que pueden participar en esta reunión, esto está bien general, tiene que haber siempre un líder de la reunión, puede ser una oficina técnica, puede ser el líder del proyecto, un planificador, un jefe de terreno, no sé. Tiene que haber alguien que
ayude a coordinar, ¿cierto? Tiene que haber una persona que facilite la reunión. Entonces aquí nos empezamos a repartir un poco los roles, ¿cierto? El líder puede ser la oficina técnica, el planificador, un facilitador es el jefe de terreno, que está con todos los trabajadores, ¿no es cierto? Y que está más pendiente de lo que pasa en la obra. Un coordinador puede ser algún ayudante, en fin. Responsables de cada área, porque las áreas también tienen que llevarse los compromisos de las restricciones que se identifiquen. Recuerden, vamos a levantar restricciones de diseño, vamos a levantar restricciones de compra, de calidad, de seguridad. Si no están esos responsables, ¿cuándo les pasamos los compromisos? Difícil, ¿cierto? Y obviamente los last planners, supervisores, subcontratos. Así que ahí tendríamos como más o menos un listado, un catálogo de todos los que deberíamos estar, ¿ok? Cuando hablamos de qué hemos hecho, hay que mirar los resultados de la semana anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué resultados? PPC que obtuvimos la semana pasada, PCR que obtuvimos la semana pasada. ¿Para qué? Para que analicemos rápidamente cuáles son las causas de no cumplimiento. O sea, se proyecta el plan de la semana pasada, qué se cumplió, qué no se cumplió, las cosas que no se cumplieron, ¿por qué? Se da un tiempo para poder hacer discusión, se definen cuáles son las causas de no cumplimiento, entre el equipo, le va preguntando a los responsables, ¿cierto? Porque los planes están con responsables, y finalmente logramos tener identificadas las causas de no cumplimiento para cada tarea, ¿ya? Si los equipos ya vienen con eso un poco estudiado para las reuniones, mejor. O sea, si los tipos ya vamos generando como cierta cultura, lo que va pasando es que reunión a reunión ya hay una estructura clara y ya se sabe lo que tiene que discutir. Yo sé que no cumplí mis cosas, tengo que tener al menos algún argumento de por qué pasó eso. Entonces ahí se van agilizando muchas cosas, ¿ya? Entonces, una vez que analizamos ese desempeño en el fondo de lo que ocurrió, también podemos cotejarlo con indicadores como los que les estaba comentando, la velocidad o el SPI o el avance de la curva S, en fin. O sea, podemos ir también analizando otros indicadores para poder entender un poquito qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ok, sabemos lo que nos pasó la semana pasada. ¿Nos fue bien, nos fue mal, nos fue más o menos? Como sea. Hay que ajustar las tareas del plan intermedio. Hay que actualizar cuáles son las nuevas restricciones y hay que analizarlas con los equipos de los supervisores, con los last planners, para poder tener claro cuáles son todas las tareas o las nuevas tareas que se pueden ejecutar. Actualizar el ítem, ¿cierto? Y con eso ya actualizado, nos podemos poner a trabajar en qué haremos. Y aquí es donde está nuestra recomendación que les decía, que es siempre bueno tener un plan tentativo, ¿ya? No, nunca es malo. Entonces con eso nosotros vamos después validando con el equipo cuáles son un poco las cargas de trabajo. Ok, vamos a trabajar en esto, pero ¿estás de acuerdo que puedes hacer este volumen de obra? No, pucha, yo creo que nos vamos a comprometer un poco menos. No, podemos comprometer un poco más. No, esa cantidad está bien. O sea, ahí se pueden ir, obviamente, conversando toda esa planificación, ¿ya? Con lo que tenemos que salir de acá es con un listado de los compromisos repartido a cada responsable. Eso es lo que tiene que salir de ahí, ¿ok? Así, súper claro, ¿ya? Y hacia el cierre de la reunión, firmar hojas de asistencia o de compromiso, pasarles a todos los entregables de los compromisos también. Hay que actualizar paneles informativos si tenemos paneles informativos en la sala. Obviamente hay que motivar al equipo a cumplir los compromisos, hay que mantener eh, ese compromiso de cada uno con el trabajo y con el otro. O sea, eso es súper importante también, esa motivación, para efectos de poder lograr una buena dinámica, ¿ya? Y ya que hablamos de gestión visual, les muestro acá algunos ejemplos de cosas o elementos que nos pueden ayudar. El objetivo básicamente es que en una sala de reunión nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en la obra y cómo nos estamos comportando, ¿ya? Y que la información sea transparente. Un buen ejemplo de cómo podemos trabajar una sala de reuniones es esto, o sea, la mesa amplia para poder tener a todos los asistentes a la reunión, un proyector obviamente, una pantalla para poder proyectar información, siempre es muy útil, y acá por ejemplo paneles con información del look ahead, la pool session, indicadores, información del proyecto, algún plano, o sea,
podemos ir generando ciertos elementos visuales que nos van a ayudar a entender con el equipo ya solo por el hecho de estar allí. No tenemos que ir a revisar nada, no. Yo entro a la sala de reunión y, oh, mira, el PPC fue el 60, súper bajo la semana pasada. Oh, mira, esta semana anduvimos súper bien, tuvimos PPC el 85, bien. Oye, el subcontrato de al lado tuvo PPC 30, le fue súper mal. Entonces ahí uno va generando, ¿no es cierto?, esa transparencia de la información, ¿ya? Hay un listado de ejemplos, no lo voy a leer porque lo pueden leer después cuando tengan obviamente esta presentación. Nada, algunas recomendaciones que siempre doy para cuando se implemente una nueva metodología o herramienta. Uno, hay que entender que hay curvas de adopciones, nada es de 0 a 100, no. Hay una curva de adopción, hay una curva de aprendizaje que hay que entenderla, hay que trabajarla y hay que apoyar, ¿ok? Para eso siempre es bueno realizar pilotos, ¿ok? Siempre cuando les toque implementar algo, un pilotito chiquitito, objetivos claros, que nos permitan ir evaluando, para hacer mejoras, no para decir si seguimos o no seguimos, no. Es para ir viendo ajustes, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos ajustes van a terminar en procedimientos de cosas que a nosotros, para nuestra realidad, de mi empresa, de mi equipo, van funcionando, ¿ok? Y que podemos replicar hacia otras áreas o hacia otros equipos iguales que los míos, ¿ya? De esa manera vamos generando estandarización en los procesos que tienen las empresas. Con eso podemos ir avanzando mucho más con la implementación, ¿no es cierto?, de esa metodología en nuestro equipo de trabajo.